Bien, buenas noches para todos, bienvenidos. Estamos bajo la campaña Vivo por Jesús y en esta semana vamos a oír palabra de Dios, vamos a oír el mensaje que Dios tiene para nosotros y esta noche quisiéramos basar la temática en el título Cazando las zorras pequeñas. Y vamos a basar el tema en el libro de Cantar de los Cantares. Vamos a buscar el libro Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículos 10 al 15. Libro de Cantares, Cantar de los Cantares, el capítulo 2, versículos 10 al 15. Ahí vamos a basar nuestro tema, porque Dios quiere que nosotros sepamos qué son las zorras pequeñas, por qué cazarlas, qué daño hacen y por qué hay que cuidar el cultivo del corazón, de nuestra vida. Y el libro Cantar de los Cantares nos da una pista para desarrollar el tema. Vamos a leer versículo 10 al versículo 15 del libro Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 10 al 15. Dice la palabra de Dios en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 10 al 15. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Amén. Vamos a orar por la palabra. Querido Dios, amado Padre, delante de tu presencia venimos a oír tu voz. Hemos abierto la Biblia para que nos hables, para que tu voz emita el mensaje que va a edificar nuestras vidas. Tu voz que trae paz, que produce paz. Tu voz creadora, la voz que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa voz queremos oírla para que edifique nuestras vidas para el reino de los cielos. Amén. Por favor, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hermanos, para entrar en materia acerca de este tema, quiero decirles que Dios considera a su pueblo como un cultivo de árboles que siempre dan frutos, árboles que dan fruto a su tiempo, árboles que dentro del terreno de Dios tiene el agua a su tiempo, tiene las estaciones a su tiempo, y en el tiempo de la cosecha o en el tiempo en que da fruto, entonces Dios se complace de los frutos que su pueblo da, que su iglesia da. La metáfora de los árboles en la Biblia, para compararnos con el pueblo de Dios o para compararnos con los hijos de Dios, Dios usa la metáfora de los árboles frutales, las viñas o las vides o los olivares. Y Dios esta noche quiere decirnos que nosotros somos sus árboles frutales,
que Él espera cosechar a su tiempo el fruto que la esencia de nuestra naturaleza ha de darle. Porque el árbol de mango no da guayabas. ¿Qué da? Mango. El árbol de guayaba no da manzanas. ¿Qué da? Guayabas. Y así sucesivamente. El cristiano no tiene otro fruto distinto, sino darle al Señor el corazón, nuestra vida, nuestra buena conducta, nuestro testimonio fiel, para que cuando Cristo nos vea como árboles frutales, Él diga: verdaderamente viña del Señor son los hijos de Dios, los cristianos que tengo allá, los cristianos que tengo aquí, los cristianos que tengo en tal y tal territorio. Ellos dan fruto de su vida cristiana para el reino de los cielos. Y mire cómo nos compara el Señor. En el pasado comparó a Israel con una viña, y en el libro de Isaías, el capítulo 5, Isaías, el capítulo 5, versículo 7, por supuesto, el contexto del versículo 7 es desde el versículo 1. Capítulo 5, libro de Isaías, versículos 1 al 7, pero yo voy a leer el 7 nada más, y usted en su casa sabrá por qué esta parábola de la viña, o esta parábola de la viña del Señor, está siendo aplicada al pueblo de Israel en el pasado y cómo se puede aplicar a nuestra vida en estos momentos. Dice el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Isaías: ciertamente la viña del Señor, la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Repito esa línea para que quede clara. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Esperaba justicia, y aquí clamor. Entonces, las palabras del versículo 7 de Isaías capítulo 5 nos garantiza que la metáfora o la parábola se aplica a los hombres, siervos de Dios, seguidores de Dios, y se compara ahora con nosotros, los miembros de la iglesia, o los que hemos venido esta noche a oír palabra de Dios. Tú eres planta deliciosa del Señor, tú eres árbol fructífero, tú eres hijo de Dios, de quien Dios esperará que demos fruto, y el fruto es para justicia, el fruto es para el reino, el fruto es para la eternidad. Eso es lo que el Señor espera del plantío que tiene sembrado en este territorio donde se predica la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, para entender acerca de lo que Dios espera de nosotros, el Salmo 1, el Salmo primero, el primer Salmo, el Salmo 1, en el versículo 3, el Salmo viene hablando de lo que significa una persona, un hombre de Dios, que ha sido plantado y edificado en el terreno de Dios. Ha sido edificado y plantado cerca de un río, el río de Dios. El río de Dios provee los minerales y el alimento para ese árbol, para esa planta. Sus raíces profundamente edificadas a orillas de ese río no tiene otro resultado sino dar fruto, reverdecer, crecer y fortalecerse y ser un árbol fructífero para Dios. Entonces mire lo que dice el Salmo 1. Podemos leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén.
Hermanos, entonces los varones de Dios, las mujeres de Dios, se parecen a árboles plantados junto a corrientes de agua. Cuando se habla de corrientes de agua y hay un árbol plantado o hay un plantío cerca de esas corrientes de agua, quiere decir que la tierra es fértil, fructífera, y todo lo que se siembra allí prospera porque está alimentado por las corrientes de agua permanente. Y el ser humano se alimenta del río de Dios. Nosotros los cristianos nos alimentamos del río de Dios, de su palabra, de sus bendiciones, de su misericordia. Y como plantío de Dios no tenemos otro resultado más que dar fruto, reverdecer, dar fruto a su tiempo. En el tiempo del fruto, en el tiempo de la cosecha, Dios espera que nosotros demos fruto a 100 por 1 para gloria del Señor. Amén. Y hermanos, otro texto que nos garantiza que el Señor espera de nosotros frutos es el capítulo 17 del libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 17, versículo 8, pudiéramos leer, o pudiéramos, leer el versículo 8 por ahora, porque tengo otro texto en el libro de Jeremías. Vamos a leer Jeremías, capítulo 17, versículo 8. Jeremías 17, 8. Y usted me va a decir, ¿a qué se le parece? Dice Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. ¿A qué se le parece? Al Salmo 1. Tanto Jeremías como el Salmo número 1 garantizan que el varón de Dios o la mujer de Dios es como un árbol que se planta junto a un río o junto a las corrientes de un río o junto a la corriente del río de Dios. Y no se fatiga en el verano y no se fatiga en la sequía porque está destinado a dar fruto porque está sembrado cerca del río de Dios. Y tú como cristiano y yo como cristiano estamos destinados a dar fruto porque Dios no espera otra cosa de mí. Mientras yo esté plantado en su río, mientras yo esté alimentándome de sus aguas, yo como resultado, por la esencia de ser un árbol de Dios y por mi naturaleza, yo voy a dar fruto para Dios. Y Dios espera ese fruto. Mire cómo Dios nos compara también. El capítulo 11 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 11. Versículos 16 y 17. Jeremías capítulo 11, versículos 16 y 17. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel, de la casa de Judá, que la casa de Judá ha hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. En este diálogo entre Dios y Jeremías, Dios le está diciendo a Jeremías que le pronuncia a Israel la sentencia de haber errado el camino, de haber pecado contra Dios, y ahora como árbol que recibía el beneficio del río de Dios, decidió darle la espalda a Dios, decidió torcer sus ramas, torcer su inclinación hacia el reino de los cielos. Entonces Dios lo iba a despojar
lo iba a quebrantar, lo iba a quemar, porque el fruto que había dado no era el esperado, era un fruto no deseado. Y eso que está pronunciado aquí, dice que es un olivo verde. Los cultivos principales, les decía yo una de estas noches, los cultivos principales de la agricultura de Israel eran los viñedos y los olivares o los olivos para producir aceite y los olivares para producir la dulzura del vino, que simboliza el gozo de Israel, el gozo del pueblo de Dios, el gozo tuyo y mío. Y las olivas o el plantío de olivares que produce aceite simboliza el Espíritu de Dios, que es el que regula y rige nuestra conciencia para darnos a entender, como decíamos creo que anoche, darnos a entender que nosotros vamos bien o vamos mal, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, si nos hemos equivocado o hemos errado el camino, nos convence de justicia y de juicio. De justicia porque yo debo equilibrarme en tener con mis hermanos, con mi prójimo, tener misericordia, hacerle justicia al que es mi hermano, justicia al que es mi prójimo. Y entonces juicio, sabiendo que el juicio divino vendrá y yo tengo que verle la cara a Dios. Entonces el Espíritu Santo, que está simbolizado por el aceite en el pueblo de Israel o en la Biblia, el Espíritu Santo me hace entender si estoy equivocado, si estoy errado o si voy bien. Por eso estos dos plantíos están altamente simbolizados en la Biblia para compararnos con nosotros también. Si somos olivares o si somos viñedos o si somos viña, Dios espera que esos frutos lo demos en el tiempo que debemos darlo. Muy bien. Y si estamos hablando de las viñas y estamos hablando de los olivares, en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares, que fue la lectura inicial para el mensaje de esta noche, el capítulo 2 del Cantar de los Cantares, este poema es alusivo a la relación de Dios con nosotros, que somos la iglesia. El poeta Salomón compara el amor de Dios hacia nosotros. Por eso Dios compara a la iglesia como su novia, como su amada. Por eso el poema dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y el versículo 15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué significa eso en el argot de los cultivadores, en el argot agrícola? Significa que los dos cultivos, tanto el cultivo de las viñas, de las uvas, como el cultivo de los olivares o de los olivos o de los higos, cuando pasaba el invierno, era época en que esos cultivos comenzaban a florecer. El invierno les progresaba el crecimiento, el verdor y el follaje. Y luego que pasaba el invierno, el árbol por naturaleza estaba listo para brotar flores
Y usted sabe que inmediatamente después de las flores viene el fruto. El Cantar de los Cantares está comparando tu vida y la mía como dos plantíos, el de la viña y el de los higos, o el de los viñedos y el de los olivares. Tu vida y la mía es comparada con esos cultivos. Cuando pasa el invierno, es decir, cuando la lluvia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es comparado con agua, con lluvia, como dice la profecía, la lluvia tardía. Cuando pasa la lluvia específica para que la planta dé su fruto, entonces la lluvia cesa y por naturaleza el plantío da el fruto. Primero da la flor. Y en el tiempo en que el proverbista, el Salomón, el que escribió el libro de Cantar de los Cantares y también el libro de Proverbios, está diciendo que cuando esos cultivos comenzaban a florecer, la flor de esos cultivos era tan exquisito el olor que atraía unos animalitos pequeños que se llaman zorros. Cuando las zorras parían los zorritos, esos zorritos eran atraídos por el olor de las flores de la viña, o decir, de las uvas, y la flor de las higueras o de los olivares, porque son flores exquisitas. Y ustedes ven que el versículo 12 dice, se han mostrado las flores en la tierra, porque había pasado el invierno, la lluvia. Y luego dice, la higuera ha echado sus higos, versículo 13, y las vides en cierne dieron su olor. Cierne significa florecer. Cierne significa florecimiento. Los árboles comienzan a florecer. Es decir, la palabra cierne en el hebreo significa florecimiento. ¿Y cómo se compara ese con mi vida? Se compara que posiblemente aquí esta noche hay personas que están en una vida floreciente, no tienen necesidad, están en lo mejor de su etapa de su vida, están florecientes. Hay aquí matrimonios, esposos y esposas que están florecientes en su armonía, en su amor, en su matrimonio, felices. Pero hay que cuidar eso de las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque las zorras, a ver, definamos la palabra, el animalito zorro. Los zorros son como unos perritos pequeños. Esos perritos pequeños usted los ve bonitos. Usted dice, ay, pero da cosas cazarlos y matar esos zorritos porque se ven bonitos. Los zorros, aunque son bonitos, son extremadamente dañinos para los cultivos, para los viñedos y para las higueras o para los olivares, porque cuando el olor los atrae, el olor de la flor los atrae y el olor del fruto los atrae, ellos comienzan a dañar el cultivo y se comen el cultivo, dañan el cultivo. Y como son animalitos pequeños, los zorros son como unos perros pero pequeñitos y caben por cualquier agujero, se meten por cualquier parte y usted no se da cuenta. Si usted no está pendiente de su cultivo, si usted no está pendiente de lo que sembró, un zorrito, un pequeño animalito le puede dañar a usted el cultivo. Y hablándolo figuradamente, hay zorros en nuestra vida que nos hacen dañar la vida espiritual, el matrimonio, la armonía en la iglesia, la paz y la tranquilidad del cristiano. Un pequeño zorro puede hacerme dañar la paz espiritual. Y cuando hablo de pequeño zorro en la vida espiritual, tiene que ver con cosas que dañan la armonía de tu vida con Dios. ¿Qué zorro pudiéramos decir, o qué zorrito pudiéramos decir que hay que cazarlo rápido porque nos puede dañar la felicidad con Dios? Por ejemplo, el dejar de leer la Biblia. Cuando dejamos de leer la Biblia, nosotros
permitimos que el zorro entre y pasado un tiempo a usted le da pereza leer la Biblia y usted sabe poco de la Biblia y no se da cuenta que de pronto está violentando un principio, un mandamiento que a usted lo puede dejar fuera de la vida eterna. Otro de los zorrillos espirituales que frecuentemente dañan el cultivo de la vida de un hermano en la iglesia o de una hermana es dejar de orar. Cuando dejamos de orar, ese zorrillo pequeño nos daña el cultivo porque nos da pereza orar o porque nos da pena orar porque estamos haciendo algo ilícito. Y cuando yo hago algo ilícito y vengo a la iglesia, o mejor dicho en mi casa, dejo de orar y de leer la Biblia porque me siento hipócrita con Dios. Siento que estoy fumando o estoy tomando o estoy cometiendo un ilícito. Y cuando cometo un ilícito, ¿con qué cara le voy a orar a Dios? Señor, gracias porque tú me has permitido ser fiel a los mandamientos cuando estoy cometiendo un ilícito. Me da vergüenza verle la cara a Dios. Esos son los zorros pequeños que dice el versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas, espiritualmente hablando, son detalles espirituales que nos dañan la vida y nuestra relación con Dios. Dañan la armonía de los hermanos en la iglesia, porque cuando los hermanos, alguien falta el sábado y vamos a buscarlo, el hermano se esconde y cierra la puerta y le dice al niñito, dile que yo no estoy. Y entonces el niñito sale, hermano Jorge, mi mamá dijo que no estaba. Se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque le da pena que los hermanos vayan a buscarlo cuando es Dios quien ha ido a buscarnos. Jesús bajó del cielo y nos vino a buscar. Pero para yo cuidar mi cultivo, yo tengo que hacer un trabajo porque Dios da la lluvia, Dios da la germinación de la tierra. El poder de germinar la tierra no está en mí, está en Dios. Y Dios le dio poder a la tierra para germinar. Y la lluvia no está en mi potestad, está en la potestad de Dios. Y Dios hace que la lluvia descienda y la semilla dé fruto. Eso no depende de mí, depende de Dios. Pero de mí depende cazar las zorras pequeñas. La pregunta que debes responder tú esta noche, antes de salir de esta iglesia, es: ¿cuáles son las zorras que me están impidiendo tener felicidad plena en la vida espiritual en la iglesia? ¿Cuál es la zorra que me está sacando de la iglesia y me da pereza venir al culto? Me da pereza leer la Biblia. Me da pereza orarle a Dios. ¿Cuáles son esas zorras? Yo le voy a regalar 5 zorras y usted va a decir que sí es verdad. 5 zorras, 5 mentiras del diablo que a nosotros nos dañan la armonía con Dios y nos detienen la salvación. 5 mentiras del diablo, que son 5 zorras pequeñas que nos hacen daño espiritualmente. ¿Cuáles son? La primera zorra se llama, o la primera mentira del diablo es que espere un tiempo para bautizarme después. El diablo te dice, no, espera. No te entregues todavía. No te bautices todavía. Tienes que esperar. Esa mentira de esperar en la Biblia tiene varios protagonistas que dijeron, no, ahorita yo no me voy a bautizar. Ahorita yo no quiero nada con Dios. Y ese ahora se convirtió en la desgracia de su vida, porque la Biblia, aunque no especifica el final absurdo que tuvieron esos personajes, la historia sí recuerda que cuando nosotros aplazamos nuestra entrega a Dios, el enemigo nos enreda, nos desbarata la vida y nos daña. Le voy a contar la experiencia cuando fui pastor en Fundación Magdalena. Entre los años 94 al 98, recién graduados con el pastor David Bustamante, y nos fuimos a trabajar en la costa. Mi llamado fue hacia Fundación. Nos pusimos como objetivo abrir obra nueva en un pueblo que se llama Pibijay, Magdalena.
En Pibijay, Magdalena, hicimos una avanzada, nos tomamos el pueblo, yo me mudé a vivir, alquilamos una casa, me mudé a vivir allí, porque el plan exigía que yo estuviera allí. Y esa casa que alquilamos sería la casa de culto al final. Evangelizamos, dimos estudios bíblicos, repartimos literatura, nos ganamos la amistad de muchas personas y luego llegó el tiempo de la campaña. Con nosotros siempre andaban 3 jóvenes. Eran 3 jóvenes que habían capturado el evangelio y Dios estaba haciendo milagros en su vida. Pero cuando llegó la época de bautizarse, se bautizó uno de ellos. Pero los otros 2 dijeron, no, nosotros vamos a esperar. Nosotros vamos a esperar en enero. Vamos a hacer las últimas fiestas, vamos a tomarnos las últimas cervezas y en el año nuevo nos vamos a bautizar porque año nuevo, vida nueva. Y ellos de Pibijay se vinieron para el Copey Cesar porque iban hacia la Sierra Nevada a recoger café. Los contrató un señor que fue a Pibijay, los buscó y los trajo. Pero el que se bautizó se quedó con nosotros evangelizando. Los 2 muchachos se vinieron a buscar trabajo porque iban a tomarse las últimas cervezas en diciembre y luego iban a bautizarse. ¿Sabe qué sucedió? En la época cruel de Colombia, de las matanzas y de las limpiezas en los pueblos, el señor que los contrató en Pibijay y reposaron esa noche en el Copey, a las 3 de la mañana, los paramilitares le tocaron la puerta al señor. Y yo digo tocar para hacerlo más suavecito el asunto. No fue tocar, le encendieron la puerta a plomo, tran, abrieron la puerta, entraron y encañonaron a los 3 que estaban allí, al señor y a los 2 jóvenes que venían de Pibijay. Y el Señor se les arrodilló a los paramilitares y les dijo, no, ellos no tienen nada que ver, ellos son jóvenes sanos, yo los traje de Pibijay porque vamos a coger café en la Sierra Nevada, ellos no tienen nada que ver. Y dijeron, los paramilitares dijeron, todos los que estén contigo se van contigo 3 metros bajo tierra, esta noche es la muerte de ustedes. Los mataron a los 3. Cuando los cuerpos de esos jóvenes llegaron a la única casa que era la casa de ellos, cuando llegamos con el joven, la mamá que tenía 2 muertos en su casa, se abalanzó sobre el joven y lo encuelló y le dijo, ¿por qué tú estás vivo y ellos están muertos? ¿Por qué tú estás vivo y ellos están muertos? ¿Por qué no los obligaste a que se bautizaran contigo y siguieran en la iglesia? Y entonces se dirige hacia mí y me dice, pastor, ¿por qué usted no los obligó? ¿Por qué usted no los bautizó a las malas ahí? Ellos no estuvieran muertos, mire, están muertos. Y ella llorando ahí, gritando, se desmayó. Y fue doloroso escuchar eso. Porque Dios no obliga a nadie a entregarse. Pero el diablo nos dice, espera, todavía no. La última rumba, el último guaro, el último cigarro, la última canita al aire, la última fiestica y después me bautizo. Y esa última es la última, sí. Porque el enemigo te enreda tanto que te echa a perder el cultivo de Dios y te pierdes para siempre. Esa es la primera zorra que hay que vencer, el esperar. El decirle a Dios, Señor, espérame que yo en el 2021 yo me entrego a ti. O espérame que yo me bautizo, espérame. La decisión de esperar es una mentira para hacernos perder y nos hace perder. La segunda zorra que hay que cazar es, no estoy preparado. Es que yo no estoy preparado. Nadie se prepara para el reino. Nos entregamos como estamos porque quien nos prepara para el reino es la sangre de Cristo que triunfó en la cruz. Amén. La sangre de Cristo que triunfó en la cruz. Y ya los méritos de Cristo están en nosotros gratuitos para yo aferrarme a ellos y poder ir con Jesús al reino de los cielos. No necesito hacer más nada. Yo no necesito ir a rehabilitarme en un centro de rehabilitación de drogas. No necesito ir a rehabilitarme en un centro de alcoholismo. No necesito rehabilitarme para dejar de hacer esto y esto otro. Necesito entregarme al Señor.
porque Dios hace el trabajo en mí. Él es el que hace el trabajo. Entonces, la segunda mentira es, no estoy preparado. Esa excusa la hemos escuchado en cuantas conferencias hemos estado. No, pastor, yo todavía no me voy a bautizar porque es que yo no estoy preparado. Yo necesito leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando ya yo me lea toda la Biblia, ya la tenga aquí en la cabeza, yo voy y me bautizo. Espéreme, eso no sucede nunca, ni siquiera yo lo he podido hacer. Tercera mentira del diablo o tercera zorra que hay que cazar. Voy a arreglar unas cositas y después me entrego a Dios. No, pastor, es que yo tengo que arreglar unos detallitos con la vecina. Mi esposa no lo sabe, pero yo necesito hablar con la vecina. O mi esposo no lo sabe, pero yo necesito hablar con el lechero. Mi esposo no lo sabe, pero yo voy a hablar con el de la tienda. Hermanos, jocosamente diciendo esto, es la gran verdad de algunos. Es que voy a arreglar unos detallitos y cuando yo arregle esos detallitos, yo me entrego a Jesús. Esa es una mentira del diablo. Esa es una zorra pequeña que echa a perder el cultivo. Necesitamos tomar en serio las cosas de Dios. La cuarta mentira del diablo o la cuarta zorra que tenemos que cazar es cuando yo sienta el llamado. Pastor, cuando yo sienta las hormiguitas en los pies y en mi estómago, cuando yo sienta que me mueve el piso, el llamado, yo me entrego. Dios no maneja las emociones. Dios apela a la razón y a la conciencia de los que escuchan la palabra, porque el Espíritu Santo no es de emoción, no es que tú saltes y te prives y des vuelta. El Espíritu Santo no actúa así. El Espíritu Santo te lleva a la razón y te dice, ¿es cierto la palabra? ¿Es cierto que hay que tomar decisiones? ¿Es cierto lo que Dios está diciendo? Y cuando yo razono y digo, es cierto, yo no necesito sentir cosquillitas en el estómago. Yo no necesito que me tiemblen las piernas. Yo no necesito tirarme al piso y llorar y revolcar. No, yo lo que necesito es tomar la decisión sabiendo que el llamado de Dios me está apelando a la conciencia y yo debo dar un paso consciente, no por emociones, sino conscientemente. Por eso aquí ven que no hay batería, no hay guitarra eléctrica, aquí no estamos saltando, ni emocionando, ni manipulándote las emociones. Estamos razonando con la palabra de Dios. Por eso esta cuarta mentira hay que tomarla muy en serio porque es una zorra que echa a perder el cultivo. Y es que cuando Dios te llama, tú sabes que te está llamando, sabes que es contigo, sabes que tienes que venir a Él, sabes que tienes que traer el bulto que vienes cargando, el bulto de tu pasado doloroso, el bulto de tus pecados, tienes que traerlo y tirarlo aquí al pie de la cruz, tirarlo a Jesús, porque es Jesús quien te va a dar vida nueva, es Jesús quien te va a salvar y a Él hay que ir. Y Él no me emociona, Él no me hace cosquillita en el estómago, ni tampoco hace que me tiemblen las piernas. No, Él apela a mi razón, que lo que yo estoy oyendo es la verdad de Dios. Por eso cuando yo oro siempre uso el eslogan de Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando la palabra de Dios penetra con su verdad, mi conciencia y mi vida, yo debo tomar una decisión. La quinta y última zorra que yo debo cazar se llama, pastor, ¿y si yo me bautizo y fallo? Pastor, ¿y si yo vuelvo y peco? Pastor, si yo me bautizo y ahorita en diciembre me dan ganas de rumbear y los pies se me mueven y si fallo, esa zorrita, esa otra mentira del diablo, es la justificación para que tú no des el paso a entregar tu vida a Jesús. Porque te pones a pensar que vas a fallar. Llevas el as bajo la manga. Y tú dices, no, si me bautizo y ahora viene diciembre y los guaros y los amigos y la cerveza y esto. Y entonces, si fallo, entonces, no, Jesús te va a dar la fortaleza. Jesús te da los argumentos poderosos para que tú venzas tu debilidad en el nombre de Jesús. Y esas zorras, tú las cazas, y cuando tú cazas las zorras, no te echan a perder el cultivo. ¿Por qué? Porque la zorra la cazaste, quitaste el problema de tu vida, y el resto lo hará Dios.
para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Finalizo entonces diciendo, Dios está llamando a un pueblo para que se prepare para el reino. La preparación es aquí en la iglesia. La preparación es con el libro de texto que es la Biblia. La preparación es consciente. La preparación es hoy. La preparación es ahora. Hay alguien esta noche aquí que, escuchando y atendiendo el mensaje, le gustaría entregar su vida a Jesús y le promete a Dios que va a cazar las zorras que hasta ahora le están deteniendo, las zorras que ahora le están impidiendo que su corazón sea de Cristo, y cuando cace las zorras, entonces entregará su vida a Jesús. ¿Hay alguien que está aquí que quiere entregar su vida a Jesús esta noche? ¿Alguien de los que están aquí, de los que están aquí sentados, quiere decirles: Jesús, yo quiero entregar mi vida? A ver, los ya bautizados, ¿cuántos de los que están aquí bautizados les gustaría continuar vigilando el cultivo de su corazón para que las zorras no le echen a perder la espiritualidad, la relación con Dios? Y los que no son bautizados, los que están allí y no han ido al bautismo, ¿les gustaría cazar la zorra? ¿Ya identificó qué zorra le está apartando? ¿Ya identificó qué es lo que le detiene para la salvación? Los que están allí sentados, ¿le gustaría decirle a Dios: Señor, yo voy a luchar, yo voy a cazar la zorra, yo voy a cazar ese zorrillo que me está haciendo daño? Y eso es el llamado de Dios para que tú tomes conciencia de que hay algo que te está dañando la armonía y la relación con el Señor. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, esta noche nos ponemos de pie para ser reverentes ante tu presencia. Nos ponemos de pie también para decirte que queremos luchar en conservar nuestro matrimonio, conservar nuestra vida y felicidad contigo, en luchar por nuestros hijos, luchar por los sueños y anhelos que tenemos para una vida mejor, luchar espantando todas esas zorras pequeñas que nos hacen daño, espantando todos esos animalitos que pueden comernos el fruto de nuestros sueños y anhelos, las flores de nuestra vida próspera o de nuestra vida feliz. Esas zorras se van lejos en el nombre de Jesús, porque yo tomo la decisión de cazarlas y permitir que mi cultivo sea un cultivo próspero para el reino de los cielos. Bendice las familias que han venido, bendice las personas que han oído tu palabra, bendícenos, Señor, al salir, y cuídanos y protégenos, que al salir de esta iglesia, que al salir de este lugar, podamos ir a casa con la bendición tuya, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Dios les guarde.